me puse a buscar trabajo serio y en ese trabajo serio terminé como guardia de seguridad cuidando el templo de Montevideo. Entonces, no podía entrar al templo porque estaba inactivo de la iglesia, pero veía a mis amigos ser investidos y casarse en el templo. Y en mi trabajo me hacían recorrer los jardines del templo y la manzana del templo cada 2 horas todos los días. Entonces empecé a recordar cosas, empecé a sentir que quería estar ahí y empecé a extrañar las bendiciones de antes. Y me di cuenta que si quería tener alguna esperanza de restaurar mi familia, entonces empecé a volver con la ayuda de líderes increíbles, empecé el camino de regreso. Quiero agradecer a Serve Clothing por apoyar este episodio y este proyecto. Ustedes pueden comprar con ellos camisas buenasas de muy buena calidad para sus misioneros con 2 años de garantía en serveclothing.com con el descuento de Volver a Cristo. De nuevo, agradezco a Serve Clothing por todo su apoyo y a ustedes también. Bueno, Héctor. Ok, yo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bien, hace mucho que no nos vemos por cámara, ¿sí, verdad? Es verdad, pero es un gusto poder conversar contigo. Tenemos que hacerlo más seguido. De hecho, sí. Che, de verdad me alegro mucho hablar con vos y estoy muy animado de escuchar tu historia. Hemos hablado un poco, pero creo que las cosas que vos tenés para contar al mundo van a dar esperanza y estoy muy alegre de escucharlo. Entonces, si podés, contame un poco de vos, de tu niñez, de tu vida, de tu experiencia principal con la iglesia hasta que te casaste y ya no te escuché más. Ok, bueno. Yo soy Adrián, vivo en Uruguay, tengo 48 años y conocí el Evangelio cuando tenía 17. Yo antes era ateo, no creía en Dios, no creía en ningún tipo de religión. Mi modelo en la vida era un tío que era ateo y él explicaba todo de manera científica y yo llevaba mi vida de esa manera. Y cuando tenía 17 años, alguien vino a robarme una bici y me puso un revólver en la cabeza. Ah, sí. Entonces se llevó la bici, claramente, porque no iba a pelear con el hombre. Y después que pasó esa experiencia, yo estuve unos días preguntándome cosas profundas. A partir de que no tenía nada para hacer, porque yo solo andaba en bici, pensé, esta persona solamente tenía que mover un dedo y ahí se terminaba todo lo que yo sabía sobre la vida. Me comían los gusanos, reencarnaba, iba al cielo, iba al infierno, no tenía idea de lo que pasaba. Tenía amigos religiosos, mis padres eran más o menos creyentes, pero no sabía qué pasaba. Y al poco tiempo de esa experiencia, el papá de un amigo estaba entrando a su casa de noche y sintió que no tenía que entrar, que tenía que esperar. Y cuando se dio vuelta, yo venía caminando a mi casa. Y él sintió que tenía que invitarme a escuchar a los misioneros. Y él se acercó y me dijo, Adrián, conozco a estos chicos que van a enseñarte algo que a mí me parece muy importante, que ha cambiado mi vida y siento que deberías darles una oportunidad. Y yo le dije que sí, y él se sorprendió muchísimo, porque él es el papá de mi amigo y mi amigo sabe que yo no creo en nada y mi amigo pensaba que yo le iba a decir que no. Pero yo le dije que sí y a los pocos días me reuní con los misioneros. En cuestión de un mes me había bautizado, recibí un testimonio muy fuerte escuchando las lecciones, las charlas como se llamaban en nuestra época,
estábamos leyendo el tercer libro de Nefi en el capítulo 11 y recibí un testimonio firme de que Jesucristo realmente existía, que vivía, que había visitado a esas personas, lo podía ver en mi mente. Y a partir de ese momento cambió mi vida. En muy poco tiempo me preparé para salir a una misión, apenas cumplí mi tiempo en la iglesia, creo que dejé pasar un poquito más. Y antes de cumplir 2 años como miembro de la iglesia, estaba sirviendo en la misión Argentina Salta, donde te conocí. Así que al término de mi misión, había pasado más tiempo como misionero que como miembro de la iglesia. Y cuando volví de la misión, sí, cuando volví de la misión, fui a buscar a una joven que había conocido en mi primer tiempo en la iglesia. Mi primer llamamiento en la iglesia fue misionero de estaca. Ajá. Entonces, el líder misional, que era el papá de mi amigo, me mandó a visitar a algunas personas que se habían mudado para la unidad. Y una de esas personas era la que ahora es mi esposa. Entonces yo fui con mi compañero y golpeé su puerta y la vi sonreír y quedé perdidamente enamorado. Y ella no. Ella sí, quiénes son estos pesados que vienen todos los días, por favor. Ella se escapaba de mí, estuvo huyendo como 5 años. Nos preparamos juntos para salir a la misión, porque ella se activó en la iglesia y salimos más o menos al mismo tiempo, nos escribíamos durante la misión, yo le escribía una carta por semana, ella me escribía una carta cada 2 meses, pero bueno, así las cosas. Cuando volvimos al año nos casamos. Yo fui y le propuse matrimonio, nunca habíamos sido novios, éramos amigos nomás, pero fui y le propuse matrimonio y me dijo que sí y nos casamos. Estoy resumiendo porque no quiero tomar mucho tiempo con estas cosas. Y al año de casados empezaron a llegar los hijos, tenemos 4, mi esposa se llama Leticia y tenemos a Natalie, a Matías, a Gabriel y a Nitai. Y vivimos súper bien, súper felices, con poco, empezamos muy pobres y a los pocos años, diría cuando Gabriel era un bebé, que es el tercero, nos empezamos a alejar de la iglesia. Yo sentí que lo estaba haciendo por las razones correctas. Es difícil de explicar, pero tengo unos amigos que eran miembros de otra religión y vinieron y me mostraron algunas cosas que yo sentí que eran como el Evangelio 2.0. Sentí como que al irme de la iglesia y al tomar esta religión estaba mejorando mi vida y estaba progresando aún más. Como que había cosas que yo ahora sabía que los demás miembros no sabían y yo era mejor. Entonces, engañado por eso, no sé si engañado por eso, pero en esa situación hablé con mi esposa un día que me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba estudiando esta nueva religión y que sentía que tenía todas las respuestas del mundo y que me parecía que era el paso lógico, después de haber conocido el Evangelio, irnos para ahí. Y ella lo rechazó, me dijo que de ninguna manera, que la iglesia es donde ella se había criado y donde había crecido, pero ella oró y le dijo al Señor que había hecho convenio de acompañarme durante toda la vida y que si yo me iba al infierno, ella se iba a ir conmigo. Entonces dejamos la iglesia. Wow. Y nuestra hija mayor, que tenía 8 años y se estaba por bautizar, nos dijo, yo no voy a dejar la iglesia, yo soy cristiana. Ustedes tienen que seguir llevándome a la iglesia porque yo quiero seguir yendo. Así que mucha suerte con lo que hagan con su vida. Así que yo llevaba a Natalie hasta la esquina de la iglesia o a veces hasta adentro y la dejaba y volvía para mi casa. Y en esa situación estuvimos 5 años. El tema es que uno hace convenio de tener una familia eterna y un matrimonio por la eternidad basado en las promesas del Evangelio. Y cuando esas promesas ya no estaban, no había nada firme por lo que seguir aferrándose a los principios. Entonces, no rompimos principios importantes, no rompimos nunca la palabra de sabiduría, no rompimos nunca la ley de castidad, no hicimos cosas graves, pero de a poco fuimos dejando de hacer cosas importantes. Entonces, eventualmente, la iglesia ya no formaba parte de nuestra vida y dejamos de hacer cosas juntos. Nos dimos cuenta que dábamos nuestro matrimonio por sentado, como que siempre estaba ahí, pero ya no orábamos todas las mañanas, ya no íbamos a la iglesia, ya no íbamos al templo, ya había muchas cosas que no hacíamos. Entonces, con el tiempo, la relación se empezó a enfriar
Y un día, después de una o dos discusiones, mi esposa me dijo que ella sentía que nos teníamos que separar. Ah, sí. Y ahí empezó una etapa complicada, porque yo me puse a evaluar todas las opciones. ¿Qué estoy haciendo ahora con mi vida? ¿Qué va a pasar? Yo trabajaba para mí acá en casa, tenía un taller en esta habitación donde estoy ahora, un taller de bicis, Sí, sí. pero no era un trabajo muy serio, entonces me puse a buscar trabajo serio y en ese trabajo serio terminé como guardia de seguridad cuidando el templo de Montevideo. Entonces no podía entrar al templo porque estaba inactivo de la iglesia, pero veía a mis amigos ser investidos y casarse en el templo. Y en mi trabajo me hacían recorrer los jardines del templo y la manzana del templo cada 2 horas todos los días. Entonces empecé a recordar cosas, empecé a sentir que quería estar ahí y empecé a como a extrañar las bendiciones de antes. Y me di cuenta que si quería tener alguna esperanza de restaurar mi familia y de que mis hijos tuvieran una buena crianza, tenía que volver a la iglesia. Entonces empecé a volver con la ayuda de líderes increíbles, empecé el camino de regreso. No sé si querés hacerme preguntas sobre todas las cosas que te dije hasta ahora, pero pregúntame nomás. Mira, la verdad, me lo estoy pensando todo, es mucho. Contame de todo ese tiempo fuera de la iglesia. ¿A ti qué te gustaría que la gente que esté escuchando y esté viendo eso sepa de, de ese tiempo? Porque, o sea, sí, ¿qué querés vos que sepan? Yo creo que lo que yo aprendí de la experiencia, y no lo aprendí enseguida, aun cuando yo regresé a la iglesia y recibí de vuelta mi recomendación para el templo y estaba activo y estaba sirviendo en un llamamiento, había cosas de ese tiempo que yo no entendía. Y todavía me justificaba mucho en las decisiones que había tomado. Y analizaba mucho las cosas. Pero una cosa que aprendí es que no tomamos la decisión de irnos de la iglesia de un día para el otro y que las cosas que fueron maravillosas en nuestra vida, los testimonios que recibimos, las visiones, las respuestas a las oraciones, las experiencias de ver la conversión de otras personas, los testimonios de orar en familia, esas cosas no dejan de ser buenas de un día para el otro. Sí, De a poquito vamos dejando de hacer cosas básicas e importantes, y entonces al no tener el espíritu y no darnos cuenta, como dice Doctrina y Convenios, o sea, ahí se acaba el espíritu o autoridad de tal hombre, aquí el sacerdocio o autoridad de tal hombre, el espíritu se aleja. Pensamos que lo tenemos, pensamos que somos los mejores, pensamos que no estoy haciendo esto, pero soy una persona buena, así que Dios todavía me ayuda, y estoy seguro que si Él estuviera en mi lugar haría esto. Y de a poquito la iglesia deja de formar parte de nuestra vida, y no nos damos cuenta, como la historia que nos contaba el presidente de misión sobre la rana que cocinaban en el agua, y la temperatura iba subiendo como de a 1 grado a la vez, y cuando la rana quería acordarse ya estaba cocinada, eh, pero era de 1 grado a la vez, no la tiraban en agua hirviendo porque si no saltaría enseguida. Entonces lo que yo aprendí es que no perdemos el espíritu de un día para el otro, no perdemos de un día para el otro un testimonio del profeta, de la restauración del Evangelio, de Jesucristo. Gradualmente dejamos de hacer cosas y un día estamos del otro lado del cristal, sin darnos cuenta. sí. Y bueno, sí, de verdad. Me interesó el parte de que hablaste de que en ese tiempo fuiste a otra iglesia y Mm. pensaste que era lo correcto. Contame un poco más de esa experiencia y por qué cuando, cuando pensaste formar tu familia de nuevo no regresaste ahí en vez de acá. Ah, ok. Bueno, yo dejé la iglesia por una religión no cristiana, por una religión hinduista. Mm, Las religiones hinduistas normalmente profesan comprender a todas las religiones
porque todas las religiones del mundo tienen parte de la verdad que ellos tienen. Tienen libros más viejos, conocimiento más antiguo, conocen como la historia detrás de la historia, detrás de la historia. Entonces, en algún momento sentí que las escrituras que ellos tenían eran como la continuación de Doctrina y Convenios, vamos a decirlo. Y sentí que al seguir esas enseñanzas, al tomar esos hábitos alimenticios, al adorar como ellos adoraban, yo en realidad lo que estaba haciendo era continuar con algo que sentía que había recibido por revelación. Entonces empezó así de fácil, empezó yo yendo a ese lugar y testificando de la iglesia y hablándoles de cómo la iglesia y mi testimonio me habían ayudado a llegar ahí. Y siempre defendí la iglesia cuando miembros de esa religión la atacaban, pero eventualmente estaba mucho más de ese lado que dentro de la iglesia. Tuve una experiencia particular cuando en esa religión estaba vestido como un hindú, como George Harrison, como un Hare Krishna, y una vez fuimos al aeropuerto, porque venía un maestro espiritual que viajaba a Estados Unidos para Uruguay, lo fuimos a recibir. Y yo estaba vestido como ellos, y estaba con collar de flores, y estaba esperando a ese maestro espiritual. Y en el mismo lugar, a la misma hora, hacia la izquierda, estaba el presidente de Estaca, esperando a un misionero que volvía de la misión. Y ahí entendí lo lejos que estaba. Fui, le di un abrazo, él me sonrió, me dio un abrazo, fue el tipo más amable del mundo, seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, pero en ese momento me di cuenta lo lejos que estaba de la iglesia. No lo había entendido hasta ese momento. Entonces entendí que tenía que elegir un bando o elegir un lugar para estar, y le escribí una carta a mi obispo y al presidente de Estaca explicándole que ahora ya no iba a asistir más a la iglesia, que iba a asistir a esta religión y que había tomado la decisión de dejar la iglesia de Jesucristo. Que si algún día sentía que tenía que volver, bueno, sabía que iba a ser bien recibido, pero que en ese momento me quería alejar. Así que en parte fue eso, me fui a una religión no cristiana pensando que estaba haciendo lo correcto. Y cuando me puse a pensar en armar a mi familia, en ese lugar no se daban las condiciones. Los niños y los adolescentes, chicos, eran como algo que molestaba durante las clases que eran para los adultos. Y en lugar de enseñar que la salvación era un asunto familiar, enseñaban que la liberación era algo individual. Entonces cada uno se preocupaba por su liberación y después se veía qué pasaba. Entonces a veces estábamos en una clase y los niños iban todos juntos a otra habitación a jugar, a romper cosas, a hacer lo que quisieran, pero hablábamos de niños entre 5 años y 15. Sí. Entonces a veces algún niño se lastimaba porque algo se le caía encima. Entonces cuando yo me puse a pensar, bueno, mis hijos se acercan a la adolescencia, mi hija para ese entonces casi 12 años, ¿qué quiero enseñarles sobre la vida en familia? ¿Qué quiero enseñarles sobre Dios? ¿Qué quiero enseñarles sobre las bendiciones que trae vivir una vida justa? En este lugar no voy a encontrar eso. Y me acordaba de las clases de la primaria, me acordaba del sacerdocio arónico, me acordaba de las mujeres jóvenes. Dije, si yo quiero salvar lo que queda de mi familia, aunque mi esposa no regrese, aunque mi esposa no vuelva conmigo, aunque mi esposa no vuelva al evangelio, no importa. Pero si yo quiero ayudar a mis hijos a tener una buena vida, la respuesta es el evangelio de Jesucristo. No hay otra. Es la iglesia restaurada sobre la tierra. Y eso me acercó a mí a cosas. Me hizo sentir a mí de vuelta a cosas. Y entendí que no era solo no era como terapia familiar, para que mis hijos recibieran mejores clases. Que las bendiciones del evangelio estaban disponibles para mí todavía. Empecé a sentir el Espíritu cada vez más. Cuando mi hija entró al templo por primera vez, yo estaba trabajando todavía, cuidando el templo, y yo dejé mi puesto de trabajo y me fui para el templo con mi hija. Y adentro del templo estaba el presidente del templo, que era el cliente que me pagaba por girar alrededor del templo, no por estar ahí adentro. Y cuando él me vio con mi hija, y yo le dije, mi hija entra al templo por primera vez, me dio un abrazo. Me dijo, me alegro mucho, hermano Arnold, verlo de vuelta. Y fue el día más feliz de mi vida. Y entendí todo lo que había perdido, pero entendí todo lo que podía recuperar, me dio como esperanza. A partir de ahí todo fue cuesta arriba. Sí. Che, quiero saber más de esa época cuando regresaste, pero antes de eso tengo una pregunta más.
en el tiempo que estaba fuera, ¿vos sentís que habían tiempo como que Dios te estaba llamando a regresar o te hacía acordar y y si es que sí, ¿qué pasó y por qué no lo seguiste? O sea, no sé, quiero saber cómo fue eso para ti. Bueno, mis hermanos ministrantes, que eran maestros orientadores, durante mucho tiempo siguieron visitándome. Mi obispo, el presidente del quórum, la presidencia de estaca, siempre preguntaban por mí a mis amigos, siempre me ofrecían cualquier ayuda que quisiera y yo sentía que no era algo, una formalidad, una cuestión de etiqueta. Yo sabía que lo estaban haciendo de corazón. Eh, lo que pasó más, lo que yo entiendo como milagroso en primer lugar fue el hecho de ese mismo trabajo. Yo, yo mandé mi CV a todos lados, mandé como 50 CV y me llamaron de un lugar solo, que fue ese lugar en una empresa de seguridad. Un trabajo horrible, un trabajo que se paga mal, eh, pero era lo único que había. Y yo decidí ir y estuve 2 días en capacitaciones y cada vez era peor, cada vez era más feo, cada vez entendía que era el lugar donde no quería estar. Pero decidí quedarme por respeto. Dije, voy a quedarme hasta el final. Y al final de los 2 días viene una persona con sobres y en esos sobres tenía las asignaciones. Entonces le dice a uno, Tomá, vos vas a ir a cuidar el shopping mall de tal lado. Le dice a otro, vos vas a ir a cuidar la fábrica de no sé qué a tal lado. Y me da el sobre a mí y me dice, tengo para cuidar el templo de los mormones que está en Carrasco. Y no sé a quién mandar para ahí. Quizás sea algo que a vos te sirva. Y yo, en esos currículums, eran los primeros currículums en mi vida en los que no había puesto que era miembro de la iglesia. Yo siempre ponía la misión, el servicio voluntario y todo eso. En esos no estaba. Él me ofreció pagarme por sentarme frente al templo 8 horas al día. Y eso me puso en la posición. Yo hablaba con mis amigos afuera del templo y ellos me saludaban cortésmente, pero yo no podía participar. Eh, Eventualmente yo estaba trabajando los domingos en ese lugar, entonces dejaba mi puesto y me iba a la capilla a tomar la Santa Cena a las 9:30 porque el cliente me había dado permiso. Entonces, el Señor me puso en ese lugar. Yo siempre pensé que yo estaba cuidando el templo, pero el Señor me estaba cuidando a mí. Y eso es mi testimonio. El Señor nunca deja de cuidarnos. Y el Señor sabía que iban a pasar cosas muy buenas después que yo no podía ver. Y el Señor no se había rendido conmigo, ni con mi familia. El Señor tenía muchas cosas para hacer con nosotros. Él podía hacerlas sin nosotros, pero siguió extendiéndonos la invitación para volver y hacerlas. Entonces, si yo si me preguntás si yo creo que el Señor estaba tratando de mostrarme que su mano seguía extendida, sí, claro, todo el tiempo. Sí, sí. No, ay, muchas gracias por compartir. De verdad, estás siendo muy abierto y honesto y lo agradezco. Gracias por esperar el corte. Ya, Adrián, Héctor, amigo, te voy a hacer dos preguntas seguidas y tú de ahí hablas todo lo que quieras. Am, Antes de contar tu regreso, porque quiero saber todo y dar todos los detalles que puedas y me encantaría saber todos los momentos donde viste el mano del Señor, el mano de Dios y Jesucristo. Pero encima de eso, antes de comenzar eso, ¿algo más que te gustaría compartir con todo el mundo? Quería hablar un poquito con respecto a mi experiencia en esta otra religión. Eh, Ellos son personas maravillosas y siempre me trataron de la mejor manera. Desde
la persona más pequeña en la organización hasta el maestro espiritual más avanzado, siempre trataron de dar lo mejor, de hacerme sentir como en casa, hacerme sentir amigo. He reflexionado muchas veces en que tenemos la enseñanza de los profetas de tomar lo bueno de todas partes y eso nos va a hacer mejores miembros de la iglesia. Y reflexionando sobre mi comportamiento a lo largo de los años, ese tendría que haber sido mi proceder. Yo tendría que haber aprendido todo lo que pudiera de ellos y aplicarlo para mi vida como miembro de la iglesia, ver en qué cosas me hacía mejor. Y yo en un momento me dejé llevar y terminé como iniciándome en esa religión y dejando la iglesia por completo. Y quizá no, quizá no, entiendo que ese no era el camino. Pero por fuera de eso, cuando yo decidí volver a la iglesia, yo tuve una entrevista con el que era mi maestro espiritual en esa organización, le agradecí por todo y le dije que bueno, estaba regresando a la religión de la que venía, que me parecía que era lo mejor que podía hacer para tratar de ayudar a mi matrimonio y a mi familia y a mis hijos. Y él me dijo que estaba de acuerdo y me dijo que, bueno, que seguíamos en contacto. Fueron personas increíbles. Yo reniego de mi decisión de haber dejado a ellos, pero no reniego de las cosas que ellos me enseñaron, ni de las personas que son. La verdad que todo lo mejor para ellos. Qué bueno. Y ahora con respecto a mi regreso, mientras estaba sirviendo en el templo, cada vez se daban más cosas, cada vez podía con hermanos. Yo en esa época estaba escuchando, encontré una serie de podcasts. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la misión y había algunos misioneros que tenían unos cassettes sobre José Smith? Como se llamaban Joseph Smith the Prophet, de Truman Madsen. Y teníamos como 2 o 3 y eran capítulos de un libro y todo eso. Sí, sí. Y yo encontré esos podcasts para escuchar y también encontré cuando se hizo el programa de televisión para darle publicidad a los documentos de José Smith, de Joseph Smith Papers Project. Y hicieron una documental como con 50 capítulos. Entonces yo los tenía en mi celular y cuando recorría el templo iba escuchando algo sobre la historia de la iglesia y sobre José Smith. Y a veces llamaba a mi amigo y hablaba con él y le contaba lo que había aprendido. Y eso me ayudaba un montón a sentir el espíritu y a recuperar mi testimonio y a recordar cosas que había olvidado. Había como un velo en mi mente donde yo tenía guardadas todas las escrituras que había aprendido en la misión, todo lo que sabía de la historia de los profetas, todo lo que sabía de la restauración, que me fascina. Y en un momento como que ese velo se abrió y de vuelta me sentía feliz de saber todas esas cosas. Entonces decidí ir a hablar con mi obispo. Ese es el paso más importante. Y creo que es lo que recomendaría cuando llega como ese rayito de sol, ese rayito de luz del espíritu que dice, quizás sería tiempo de volver o debería volver a la iglesia o hay lugar para mí en la iglesia. Si se puede ir a hablar con el obispo, creo que es lo primero. Yo fui a hablar con un obispo increíble, con Juan Andrés, que ahora es mi presidente de quórum. Ahora el obispo soy yo y él es mi presidente de quórum. Y lleno de dudas, ¿no? Como estuve lejos de la iglesia, tengo que volver, ¿qué requisitos tiene el Señor para que yo vuelva? ¿Qué cosas tengo que hacer? Y él me dijo, no hay ninguno. Solamente empezá a venir a las reuniones, empezá a sentir el espíritu como antes, relacionate con tus amigos, invitá a tu familia a venir, pero si ellos no quieren, seguí viniendo solo, acércate al presidente de quórum que te dé asignaciones, cosas para hacer un poco. Y cada vez que salía de una entrevista con él, leíamos las escrituras y yo salía flotando de ese lugar. La verdad, una de las razones principales por las que pude completar ese proceso fue por lo amoroso que fue mi obispo conmigo. Cuando estaba dando pasos más firmes para volver a la iglesia, me entró la ansiedad. Entonces yo quería que mi esposa también iniciara su proceso y se arrepintiera y volviera a la iglesia. Y no funciona así. Entonces, por ejemplo, yo le decía al obispo, llama a mi esposa y decirle que querés tener una entrevista con ella.
Y él me decía, bueno, voy a llamarla. Y a los 15 días yo hablaba con el obispo y le decía, ¿llamaste? Ah, no, porque la llamé una vez y estaba ocupado y no sé qué. Obispo, llamala y fíjate y qué puedes hacer, no sé qué. Y el obispo la llamaba, tenían una entrevista. Y al otro día, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? No sé qué. No, tuvimos una linda entrevista, me decía el obispo. ¿Pero qué pasó? Eso es algo que nosotros hablamos. O sea, no es tu problema. Ella tiene su propio proceso y tenés que respetarlo. Lo que pasó fue que al volver a activarme yo, al hacer las cosas, al volver a ir al templo, al entrar al templo con mi hija, llegó un momento en el que mi esposa pensó, ¿cuántas cosas me estoy perdiendo? Mi hija entró al templo y yo no estaba. Y yo quiero ir al templo con mi hija. Y quiero ir al templo de vuelta con mi familia. Entonces, de a poquito ella empezó su proceso. Había algunos hábitos que a ella le estaba costando dejar, entonces su proceso fue más largo. Pero mi obispo me dijo que yo la tratara a ella como si ella ya fuera un miembro totalmente activo de la iglesia y estuviera haciendo todas las cosas que yo quisiera. Si yo vivía de esa manera, esas cosas se iban a dar. Y seguir el consejo de ese obispo fue la cosa más difícil que hice en mi vida, porque además de volver o no volver a la iglesia, nosotros teníamos nuestros problemas y en algún momento fuera de la iglesia habíamos decidido separarnos, divorciarnos o lo que fuera, seguir como amigos, no sé qué cosa. Y los hombres somos muy ansiosos de las cosas formales de la relación. Entonces, yo me moría de ansiedad y hablaba con mi amigo a largas horas de la noche. Hoy pasó esto, hoy no pasó esto, hoy hicimos esto, hoy dijimos que iba a pasar esto y no lo hicimos. Entonces a veces me parecía que habían pasado como 3 meses y le decía a mi esposa, tenemos que hablar. Y habíamos hablado hace 2 semanas. Y mi esposa me decía, ¿qué querés? Y eso, ahí ya estaba perdida la batalla. No importa lo que vayas a plantear ahí, ya está perdido. Entonces, bueno, tuvimos algunas de esas conversaciones difíciles, pero lo importante fue que ella eventualmente hizo lo mismo que yo. Se puso al alcance del Salvador para que el Salvador la bendijera. Y ahora ella es obrera del templo, es misionera de Family Search. Ella sirve sola y con sus hijos en el templo. La verdad, Leticia es excelente. Siempre recuerdo que ella dejó la iglesia siguiéndome a mí. Todo lo que vino después, ella lo hizo siguiéndome a mí. Entonces, eso. Parte del regreso fue luchar para que mi esposa también volviera, pensando que iba a ser algo mecánico, pero mi obispo me enseñó a dejar vivir su propio proceso. La verdad, estoy pensando, meditando tu historia. Es muy lindo escucharlo. Am, ¿Qué fue lo más difícil para vos regresar a la iglesia? Mm. Lo más difícil. Yo no tenía hábitos que romper. No tenía mandamientos graves que hubiera roto de los que arrepentirme. Al comienzo de mis problemas matrimoniales, yo me puse la meta de que si había algo que yo podía darle al Señor durante todo ese proceso, era yo mantenerme recto y justo y guardar los principios, aunque no estuviera yendo a la iglesia. Menos el día de reposo y pagar el diezmo, obviamente. Cuando regresé a la iglesia, esa parte no me costó. Me costó incluir nuevamente la iglesia en mi rutina. Me costó apartar el tiempo cada semana para dedicar, en esa época eran 3 horas, a las reuniones. Me costó empezar a asistir a las conferencias, me costó empezar a asistir a las reuniones del sacerdocio. La iglesia estaba fuera de mi rutina, entonces al principio me parecía que estaba dejando cosas importantes por ir a la iglesia. Y quizá hay algo de eso pequeño que todavía conservo. Por ejemplo, mi esposa constantemente me está invitando a ir al templo. Y yo pienso, hoy tengo que ir al templo y hace calor y tengo que ir hasta allá y tengo que ir en el ómnibus y tengo que vestirme y tengo mucho calor y tengo que ir al templo. Y pienso, entonces yo no digo nada, yo me quedo callado.
Ella me invita, yo hago así y empiezo a preparar mi ropa, empiezo a preparar mi mochila, me visto, subimos al ómnibus, llegamos al templo, yo no digo nada. Entramos al templo, muestro mi recomendación y cuando cruzo la mesa de recomendación pienso, este es el lugar en el que tengo que estar. ¿Por qué no vengo más seguido? Y después no quiero salir del templo. Y con la iglesia es igual. Me costó mucho armar la rutina de vuelta, de despertarme los domingos de mañana, ir a las reuniones y todo eso, pero lo que hago es quedarme callado, ir y disfrutar. Que antes de dejar la iglesia en los últimos tiempos, yo empecé a sentarme en los bancos del costado. Has visto que están los bancos de la iglesia, pero también hay unos bancos contra la pared. No sé si en todas las iglesias es así, en la mía hay. Empecé a sentarme en los bancos del costado. Y desde ese lugar miraba a la congregación y escuchaba los mensajes y todo eso, y nada me llegaba. Y decía, estoy estancado siempre en el mismo lugar, siempre estoy acá, tengo que hacer otra cosa. Sentía que los mensajes no eran para mí, que eran para el Adrián de antes, y me fui de la iglesia. Y cuando volví a la iglesia, los mensajes no cambiaron. Los hermanos siguen siendo los mismos. En mi barrio somos gente muy vieja que tiene su casa o estudiantes que van y vienen. Pero la gente muy vieja es la misma. Y los mensajes sí me llegaron. Y los empecé a sentir. Empecé a sentir el espíritu cuando un hermano decía algo, cuando una hermana decía algo. Empecé a sentir el espíritu al cantar himnos. La primera vez que fui a la iglesia y cantaron el himno 161, llamados a servir, me puse a llorar. No lo podía cantar. Y todavía me cuesta cantarlo. Entonces, el Evangelio es perfecto a pesar de nosotros. La iglesia es verdadera a pesar de nosotros. ¿Te acordás de los Mormon ads que había antes? Los carteles. Había uno que tenía una persona caminando, alejándose y decía, ¿quién se alejó? ¿No? La iglesia siempre está ahí, es perfecta. Y si uno se aleja, bueno, sale de esa influencia. Sí. Che, ahora sí, no sé qué más me querías preguntar. Sí, te escuché decir que como que ahora regresando a la iglesia, aunque te costó al principio remeter todo, leer las escrituras, o sea, todo lo que es ser miembro, ahora es como que sabes que no lo puedes dejar. O sea, no sé, siento que otra gente se siente igual cuando regresa, es que es como que uno sabe si se deja de estas cosas, la felicidad y la paz que tienen se va, o no sé, ¿cómo es para vos? Yo siento que es una oportunidad que el Señor nos da. Podemos leer las Escrituras y sentir el Espíritu y aprender y tener más el Espíritu con nosotros. Podemos orar y sentir el Espíritu y recibir revelación. Podemos conferirle el sacerdocio a un hijo. Podemos ir al templo y bautizar a nuestros hijos por nuestros antepasados. El Señor nos da la chance de hacerlo siempre. Y nosotros podemos elegir si lo hacemos o no. Pero cada vez que lo hacemos, el resultado es positivo. Crecemos un poquito más. Yo ahora tengo la chance por el llamamiento que recibí, que para mí sigue siendo increíble, que una persona que ha pasado por todas las cosas que te dije ahora sea el obispo de un barrio. Y tengo la oportunidad de entrevistar a jóvenes adultos que a veces vienen con dudas, que a veces vienen con cosas que vieron en internet, que a veces miembros nuevos que plantean interrogantes. Y tengo la chance de ver cómo el Señor actúa en la vida de las personas. Esa perspectiva. Hace un año apareció una señora en la capilla, una joven de 30 años, vestida de negro, con mirada triste, con mirada como sin esperanza, amable, muy amable, pero sin esperanza. Ella se acercó al obispado y justo yo estaba y dijo, bueno, quiero regresar a la iglesia y me dijeron que tenía que hablar contigo. Ok, sí, bueno, sí, yo soy el obispo. Vamos a hacer una oración. Esa joven venía de un hogar un poco complicado,
aunque eran miembros de la iglesia, y ella decía que nunca había sentido el Espíritu en su vida, pero que ahora de grande quería darle a la chance a la iglesia y al Señor como de sentir cosas por ella, había recordado cosas de su niñez, había recordado, y ella quería empezar a ir por lo menos. Y me preguntó qué tenía que hacer, y yo le dije lo que me había dicho mi obispo a mí. El Señor no tiene una lista de cosas para que vuelvas a la iglesia, solamente empezá a venir, empezá a sentir el Espíritu en las reuniones y contame cómo te sentís. Esa joven hace pocos meses recibió sus investiduras. Qué hermoso. Brilla, Ralph, brilla. Sus ojos brillan, su persona brilla por completo. Es una de las mejores influencias que tenemos en la sociedad de Socorro y entre los jóvenes adultos. Ella sirve en la mesa de la sociedad de Socorro. Es una genia. No conozco todos los pormenores de sus procesos personales porque no se los pregunté. Solamente la invité a volver. Y he visto el cambio en ella. Si alguna persona que me conozca ha visto ese cambio en mí, sabe que valió la pena. El Señor nos ama, Ralph. Nos ofrece su iglesia para hacernos mejores, para vivir vidas más felices, para darle bendiciones a nuestra familia y a nuestros hijos, poder bendecir a un hijo cuando se lastima, poder bendecir a la esposa cuando comienza el año. El 8 de febrero mi hijo se va a la misión. El próximo viernes él va a recibir sus investiduras. Es un privilegio, Ralph. Es un privilegio. Sí, che. No, muchas gracias por compartir todo eso, de verdad. Contame, Oche, ¿qué, ¿qué podemos saber de tu vida de ahora, ya que has regresado? Mi vida de ahora, bueno, hace 2 años tuve la visita de la presidencia de Estaca en mi casa. El consejero de la Estaca me llamó y me dijo que precisaba que lo ayudara con una asignación de los JAS, de los jóvenes adultos. Y yo le dije que sí. Y cuando salí de la ducha y vine para acá, para esta habitación donde estoy, estaba toda la presidencia de Estaca. Y me dijeron que habían sentido que querían que fuera el obispo del barrio. Y yo les pregunté si era una broma. Y mi esposa me dijo muy amablemente, no se hacen bromas luego de la oración. Entonces entendí que iba en serio la cosa. Y ahora dije que ahora mi vida es esto. Tengo a mi cargo una congregación de hermanos. Muchos de esos hermanos fueron mis obispos, mis presidentes de quórum, los hermanos ministrantes que me visitaron cuando yo me alejé. Están ahí. Yo todos los domingos los veo en la congregación renovando sus convenios. Hermanos fieles, algunos en sus 80, otros en sus 70 largos. Es un privilegio. Mis hijos, tengo 4, el tercero sale a la misión el 8 de febrero. Los otros 2 sirvieron misiones. Mi hija mayor volvió de la misión Argentina-Rosario. Mi hijo mayor volvió de la misión Brasil-San Pablo y ahora se mudó para Brasil y va a casarse en Brasil. Mi siguiente hijo, bueno, está por salir a la misión y el más chico, que tiene 13 años, el que rompió su brazo, no puede esperar a ser misionero. Entonces, tengo desafíos. La semana pasada lo más chico que me pasó fue el hijo que rompiera el brazo. Tengo problemas con mi esposa, sigo teniendo. Tengo dificultades económicas, un montón. Este mes tuve que gastar un montón de dinero que no esperaba. Pero tengo el evangelio. Soy obrero en el templo, voy a servir ahí los sábados. Y veo eso. Me considero un privilegiado de ver cómo el Señor actúa en la vida de tantas personas increíbles. Sé que el Señor los ama. Vienen para que resuelva sus dudas, vienen para contarme sus cosas, vienen para recibir bendiciones del sacerdocio, y el Señor siempre es súper bondadoso con ellos, como conmigo. Sí. Entonces, esa es mi vida ahora. Es una locura, pero una locura muy linda. Sí. Che, me alegro saber que sos normal, que nada fuera
del mundo, que tienes tus problemas hasta con la esposa todavía, Mm. pero también me alegro saber que ella está contigo en la iglesia y todo lo bueno que está pasando. Am, de hecho, ¿no es que ustedes tuvieron aniversario hace unos días? Sí, cumplimos 25 años de casados el 20 de enero. Qué bueno, felicidades. Es Tenés que, bastante, ¿no? tenés que mandarle mis saludos a la Te Leticia. mando, ¿cómo no? Sí, sé que Sí, ayer estábamos charlando y estabas hablando de la bendición y sí, sé que es difícil, pero qué bueno qué bueno que tenés tantas bendiciones, la esposa sirviendo a tu lado, los hijos en la misión y están obviamente no perfectos, pero ujú. viviendo con paz y luz. Sí, más o menos 4 veces por semana los quiero matar a todos. Porque mi hijo no limpia, porque me peleé con mi esposa, porque pasa algo. Pero al final del día el balance siempre es positivo. Yo supongo que a ellos les pasa conmigo, porque los demás hermanos del barrio ven al obispo, pero ellos ven a Adrián. O sea, el Adrián que siempre estuvo acá. El Adrián que a veces se pega un martillazo en el dedo, el Adrián que estuvo algunos años fuera de la iglesia, el Adrián que a veces no sabe cómo va a resolver las cosas. Para ellos debe ser muy difícil, pero Sí. bueno, es lo que les tocó, tienen que disfrutarlo. Sí, Che. No, de verdad, muchas gracias por toda tu historia. Bueno, última pregunta, y va Sí. a ser simple, porque me has contado un montón y has sido muy íntimo, has compartido muchas cosas muy buenas, creo que sean de ayuda para otros, pero contame, ya que has tenido tiempo para reflexionar toda la historia. ¿Qué más te gustaría dejar para los seguidores, para que sepan o para que les ayude a acercarse más a Jesucristo? Bueno, el podcast está pensado para que los hermanos vuelvan a acercarse al Salvador, ¿verdad? Principalmente a hermanos que se hayan alejado como yo me alejé. Claro, obviamente Hace no, poco tiempo. ¿Mm? no te iba a decir, obviamente no promocionamos que salgan de la iglesia para encontrar, pero sí, la idea es ayudar a los que están fuera y dar esperanza a ellos y también a los que tienen familia afuera. Perfecto. Hace poco un apóstol vino a visitarnos, el de Stevenson, creo. Sí. Le dijo a los jóvenes adultos: hablen con su obispo, sean amigos de su obispo. Si el proceso es personal, si estamos hablando de una persona que está dentro de la iglesia, pero está teniendo alguna pregunta, alguna duda, algo que le está molestando, o una persona que está alejada, pero está sintiendo esa luz, ese rayo de sol para volver, vayan a hablar con su obispo. La experiencia va a ser increíble. Sí. Y a las personas que tienen familiares afuera, trátenlos como si ya estuvieran dentro, como si ya hubieran vuelto. Sigan demostrando amor, sigan sirviendo, es lo más importante. Eh, Ellos tienen su propio proceso que vivir. Algunos van a volver a la iglesia enseguida, algunos van a demorar más tiempo. El Salvador siempre les está invitando, pero cada proceso es individual. Y las personas pueden sentir si nuestro interés es genuino, si somos sinceros en lo que creemos. Entonces, quizá eso. Si el proceso es personal, corran a su obispo. No se van a arrepentir. Aunque no estén planeando en volver a la actividad completa, aunque no estén planeando en asistir a todas las reuniones, aunque estén haciendo alguna cosa con la palabra de sabiduría o si están juntados, cualquier cosa, vayan y charlen. Va a ser un momento bien aprovechado. Y bueno, y para los demás, denle el tiempo a la gente. La gente necesita vivir su propia experiencia. Sí, muy de acuerdo. Bueno, Che, de verdad, muchas gracias y
Ujú. Espero que puedes compartir este video después, te lo voy a compartir y espero que lo compartas con los demás. Y no, de verdad, mil gracias por compartir. Estoy muy alegre de poder compartir tu experiencia con el mundo y no, me dio mucha alegría escuchar. Sentí mucho el espíritu, aprendí cosas de vos y me da mucha alegría. Yo enfoqué esta charla como si estuviera hablando contigo. Ahora vos decís compartir la experiencia con el mundo y me caen algunas fichas. Pero bueno, vamos arriba.